Compartimos el Evangelio del domingo 33 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 21, versículos 5 al 19. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: Soy yo, y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. El domingo pasado, el Evangelio nos presentó un tema inquietante para la humanidad: la muerte y la vida después de la muerte. Hoy, este domingo, ya en la antesala de la solemnidad de Cristo Rey, se nos presenta otro tema que ha perturbado mucho a la humanidad: el fin de la historia, el fin de los tiempos, el fin del mundo. El Evangelio nos cuenta que Jesús y sus discípulos se encontraban visitando el templo de Jerusalén y algunos de ellos alababan la belleza de la construcción. Era imposible no asombrarse frente a la riqueza y la fastuosidad del templo de Jerusalén. Pensemos que solo la grandiosa puerta de Nicanor que daba al patio de las mujeres estaba enchapado en oro macizo, una chapa de oro del espesor de una moneda. El templo había sido reconstruido y ampliado por Herodes el Grande al finalizar el siglo I, cuando José y María eran aún niños. Muchos de los historiadores coinciden que el templo debió ser considerado entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Desde el punto de vista religioso, el templo era el centro del poder religioso de Israel, de la religión oficial de Israel. Se consideraba que Dios mismo habitaba en él y que desde allí escuchaba todas las plegarias de sus fieles. Por esto, Dios mismo cuidaba el templo y su destrucción solo podía significar una cosa: el fin de la historia, el fin de la humanidad. Por esto, cuando los discípulos de Jesús escuchan que Él dice: de todo esto que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, ellos se apresuraron a preguntarle: Maestro, ¿cuándo va a tener lugar esto? ¿Y qué señal habrá para que sepamos que va a suceder? Jesús le va a responder con imágenes del lenguaje apocalíptico, que pueden llegar a confundirnos bastante. De hecho, pensemos que para nosotros algo apocalíptico significa algo catastrófico. Sin embargo, la palabra apocalipsis significa revelación. Los profetas recurrían a este lenguaje encriptado cuando en situaciones totalmente adversas
Dios llamaba al pueblo a abrirse a la esperanza. Lo que a nosotros nos parece terrorífico, como por ejemplo los grandes fenómenos y señales en el cielo, significan el fin de una era y el inicio de un nuevo tiempo. Aquello que es imposible al ser humano cambiar, como por ejemplo el cielo, cambiará definitivamente. Los grandes terremotos, por ejemplo, significan los dolores de parto que sufre la tierra esperando el advenimiento del nuevo tiempo, ese nuevo tiempo que se dará en Cristo. El Evangelio de Mateo utiliza las imágenes de las estrellas cayendo a la tierra. Esto a nosotros puede darnos miedo, sin embargo, tiene que ver con la caída de aquellos ídolos que se han endiosado y que tienen que estar definitivamente en la tierra porque son simples creaciones humanas. Solo Dios puede estar en el lugar de Dios. Por lo tanto, se trata de imágenes esperanzadoras, por esto que Jesús poco después va a decir, cuando estas cosas suceden, levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. Sabemos que los esclavos caminaban mirando hacia abajo con la cabeza gacha. Por eso levantar la cabeza es un signo de dignidad, es un signo de liberación. Las guerras y las pestes tienen que ser entendidas en la misma lógica del relato del Arca de Noé. Para que una nueva humanidad surja, era necesario que pase la humanidad caída, la humanidad dominada por el odio y por el pecado, la humanidad dominada por la mentalidad vieja. Del mismo modo, para que surja la fe en Jesús, es necesario que el templo, que era el signo del poder de la religión antigua, pase definitivamente. Y esto va a acontecer en el año 70, cuando las tropas del general Tito entren en Jerusalén y la destruyan. Sin embargo, este acontecimiento no significó el fin del mundo, el fin de la historia. Jesús quiere responder a la inquietud legítima de sus discípulos. ¿Cuándo tendrá lugar esto? ¿Qué signo tendremos para saber que ya está llegando ese tiempo? Por el Evangelio de Mateo sabemos que la humanidad no puede saber el momento exacto del fin de la historia. En cuanto al día y la hora, dice Jesús, nadie lo sabe, ni los ángeles de Dios, ni aún el Hijo del Hombre, solo lo sabe mi Padre Celestial. Sin embargo, Jesús quiere ayudarnos a comprender cómo tenemos que vivir en este tiempo hasta que ese día llegue. Lo primero que nos advierte es que no tenemos que dejarnos engañar por cualquier persona, doctrina, espiritualidad, ideología que se presente a sí misma como salvadora de la humanidad. Piensen que muchas veces estos impostores recurren al miedo para ganar adeptos. No tenemos que dejarnos engañar por ellos. Recién decíamos el caso de las estrellas, son estas personas, ideologías que hemos endiosado y que terminaron cayendo, y muchas otras terminarán cayendo también. Tienen que suceder guerras y catástrofes, sí, tiene que suceder esto, pero esto no significa que el fin está cerca. En realidad, si nos ponemos a ver bien las cosas, siempre hubieron estas cosas, siempre hubieron guerras, siempre hubieron catástrofes. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que antes que sea el fin del mundo, es necesario dar testimonio de Jesús hasta los confines de la tierra. Esto es primero. Tengamos en cuenta que los primeros cristianos, los cristianos surgidos del judaísmo, tuvieron miedo de dejar Palestina. ¿Sí? Tuvieron miedo de dejar Palestina, de salir de Palestina para anunciar el evangelio a los pueblos paganos. Pero Jesús les advierte, miren que los perseguirán, los detendrán, los entregarán en las sinagogas y los encarcelarán. Serán llevados ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre,
y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Hoy sabemos que fue gracias a las persecuciones, a las crueles persecuciones, que los cristianos dejaron Palestina y se expandieron por toda la tierra y pudieron anunciar el Evangelio de Jesús. Y que esta persecución comenzó justamente en el seno de las familias más tradicionales de Palestina, que terminaron expulsando a todo aquel que abrazaba la fe en Jesús. Serán odiados por todos, odiados en el sentido de rechazados por todos. Su persona será rechazada, su creencia, su fe, todo lo que ustedes son será rechazado. Aún así, tengan en cuenta que no deberán preparar su propia defensa, porque nosotros prepararíamos una defensa solo con argumentos humanos. Yo mismo les daré, dice Jesús, una elocuencia y una sabiduría que nadie podrá resistir. Está haciendo referencia concretamente al don del Espíritu Santo. Jesús vuelve a advertirnos que no tenemos que estar continuamente pensando y teniendo miedo y estar angustiado por los acontecimientos futuros. Recuerden lo que nos dijo ya San Pablo: lo que ojo nunca vio, ni oído escuchó, ni entró nunca en el corazón humano, es lo que el Espíritu Santo tiene preparado para aquellos que lo aman. Nosotros no tenemos que preocuparnos por el tiempo futuro. Aquí y ahora es nuestra oportunidad de vivir cumpliendo el mandamiento que Jesús nos dio, el mandamiento del amor. No tenemos que tener miedo al fin de los tiempos, que por otro lado llegará para cada uno de nosotros en el mismo momento de nuestra Pascua. No tenemos que tener miedo, siempre y cuando ese día nos encuentre amando como Jesús nos enseñó, amando hasta dar la vida. Que tengas una hermosa semana.